Último bloque de nuestro programa y repasamos una vez más lo que fue nuestra visita al establecimiento Balduzzi en Teodelina, donde se desarrolló a partir del CREA Sur de Santa Fe un encuentro muy interesante con 25 años de ensayo de nutrición de cultivo. Uno de sus iniciadores fue un reconocido asesor técnico en la materia, Fernando García, que esto nos contaba. La verdad que una locura, como vos dijiste, pero bueno, un gran logro de toda la región CREA Sur de Santa Fe, de los productores, los asesores y todos los que quedaron asociados, porque nos muestra un montón de información, de rendimientos, de evolución del suelo, económicos, de perspectivas en cuanto a cómo tenemos que manejar los sistemas en general, ¿no? ¿Qué cosas no tenemos que perdernos? Tenemos que saber sí o sí de la información que se generó en todo este tiempo. Bueno, la información que se generó en este tiempo, en primer lugar, nos mostró, recordemos que esto empezó allá en el año 2000, ¿no? Es decir, la importancia de los nutrientes en ese momento, decíamos hoy en la recorrida, que era un poquito de nitrógeno y un poquito de fósforo, y bueno, que tiene que ser más porque ya estamos en mayores techos de rendimiento, que lo tiene que acompañar el azufre, que han aparecido a lo largo de estos 25 años temas como el zinc, que ya lo hemos charlado muchas veces, y también que tenemos que mirar la fertilización como un componente, un factor de la producción y un factor que hace a la sustentabilidad, si querés en términos generales, pero a la salud del suelo en general, pero que no es el único factor que va a gobernar eso, ¿no? Es decir, también esto nos ha enseñado estos 25 años que podemos mantener un mejor nivel de materia orgánica, con una buena nutrición balanceada y con una buena rotación, pero que también se nos cae un poquito los pH, que los suelos se nos convierten más ácidos. Entonces, lo que nos da es un poco la perspectiva o la visión un poco hacia atrás, pero también la perspectiva hacia adelante, ¿no? Y yo creo que acá tenemos que entender que la red de nutrición nos respondió muchas preguntas de uno de los factores de producción, la nutrición, como bien lo dice su título, pero que también tenemos que acompañarle esto con las rotaciones, los cultivos de cobertura, el cuidado del suelo en general. Digamos, no pasa nada más que por aplicar más nutrientes, sino aplicar bien. Y volvemos a lo que siempre charlamos con vos, continuamente, que es cuando trasladamos la red de nutrición a los lotes, a los ambientes dentro de los lotes, tenemos que empezar por un diagnóstico. Y el diagnóstico empieza desde la pala, la recorrida del lote, el análisis del suelo, la historia de ese lote, la historia de los cultivos, bueno, todos esos componentes que siempre discutimos en estas ocasiones. Pero bueno, es esencial para que ese diagnóstico, que muchas veces lo dejamos nada más que en un análisis de suelo químico, también sea un diagnóstico físico, un diagnóstico biológico, ver cómo está funcionando ese suelo. Creo que la red nos aportó mucho en eso y lo más lindo es que planteó un montón más de preguntas. Aprovechamos la charla con Fernando García para hablar también de otras cuestiones que tienen que ver con dos nutrientes, puntualmente el azufre y el potasio, y bueno, cómo las respuestas a estos nutrientes también empiezan a develar algunas cositas en nuestro sistema productivo. Sí, claramente cosas que nos mostró, siendo ya los nutrientes la red, fue obviamente la respuesta de nitrógeno, pero eso más o menos creo que estábamos todos de acuerdo que con gramíneas, con trigo, con maíz lo íbamos a ver. Nos remarcó fuerte lo del fósforo acá en esta zona, que por ahí allá cuando empezamos en los 2000 no estaba tan claro, y la importancia de ese fósforo como cimiento para la producción, y nos reveló de aquellos años, retrocedamos 25 años para atrás, la importancia de un nutriente de azufre que había surgido con mucha fuerza de todos los trabajos de Inta Casilda, de Fernando Martínez, de Graciela Cordone, y bueno, que pensábamos que eran algunos sitios, pero obviamente era mucho más amplio. Y no se quedó en el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, sino que ya lo tenemos nosotros en el sudeste de Buenos Aires también hace tiempo. Finalmente me mostraste ahí dos hojitas con... ¿Qué cosa? ¿Qué es eso del potasio? Sí, dentro de la gira había una pregunta o la visita a la parcela de qué es esto, y potasio es un nutriente, un macronutriente, deficiente en muchos sistemas de producción a nivel mundial. Nuestros suelos originalmente tienen alto nivel de potasio. ¿Qué es lo que estamos viendo con ese nutriente? Bueno, que en zonas como Entre Ríos hay algunos sitios que ya es deficiente y está con una deficiencia muy marcada, con muy buena respuesta en términos productivos y económicos. Y bueno, vamos a tener que tener abierto el ojo. Y muchas veces la gente dice, ¿cuál es la deficiencia? Bueno, la deficiencia es un marchitamiento de la hoja inferior, las hojas basales, del borde hacia adentro, queda como un listado
y yo le mostraba 2 hojas ahí, una que mostraba un inicio de la removilización de potasio y otra que tenía un estado más avanzado. Eso es normal verlo, aun cuando tenemos buenos niveles de potasio en el suelo, hacia finales del ciclo, porque la demanda del grano hace que se removilice ese nutriente de las hojas basales hacia la espiga. No hay que asustarse porque uno ve eso, digamos, pero bueno, es normal. Bueno saberlo para que el día de mañana, si empezamos a verlo eso en estados tempranos, ahí sí va a ser un problema, como les decía que ya es en Entre Ríos. Final para esta edición de nuestro programa. Nos vamos a estar reencontrando dentro de 7 días. Hasta entonces. Auspiciaron este programa ALZ Agro, Crow, Peláez y Asociados, Nucid Semillas, Sociedad Rural Venado Tuerto, RAGT Tobin, Cuichigaveglio Seguros, IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.